Baisha, peina, coina, na ame ayu, mahina, bueno, mañana venían de programa, mi vende, programa entero, vete, va, pein, se va, que la bajita, que hay, cantora, no, hermano, verá. Pena en un pastor Emilio Vázquez, estaba con el abogado de departamento de Paco de Peina, yo quiero saber este veñe, me paite, ni me paite, vea, con programa, lo que ve, que hay, cantora, no, hermano, verá. Edición número 640, maimina, 640, ya oputice 700, ya oputice, que digo 100. Peina na me coina, 640, edición primera de Corintios, capítulo 14, verso, maimina, 34, y cuidaite, veía, marique, va chico, pastor Sergio, va esa página, va la cohetini, me veo que hay cugina, ya poñan de te charanga, mapo, maina computadora, ve, a tu manguecha, ve que lo mitad, de página de YouTube, revisado, ve, hija, toda como hija, ya ve, los papaitemas, toda la serie, todos los programas completitos, ya yo de acá, hija, toda, este página pisa, la ve, poña, tapisa, o repartía, hija, peango Telegram, a este imagina, Telegram, Jaime, WhatsApp, na pepa en Facebook, sí, Facebook Emilio Vázquez. Peina veí tapisa cuera ñane animado muy de mensajito y mi niña avanza y queda y segunda sí y queda y segunda Corintio hermanos sí y queda peango ya ñemo que estamos ahí ya estoy ya está pecuar y vea la ya pope estudio de primera antes ya segunda de un cambio y teta vio pues Abuye que más 595-985-162-975 Hanna Ame Pastor Sergio Dillaro envía más me pedía abrazo rompe espalda entero vete a ver que era peishajina el tema ya haga tu ese pequeño de mensaje y fuera peina me ponen ya no tan tema programa peguanaja pregunta y respuesta en forma grupal o particular ya completar ya escala respuestas ya envía para que me lo imagina. Ya veía algunos meros y de permiso, pues ya vos a y pregunta algunos grupos, a más 595-985-162-975 línea personal, ya con línea activa, y ve llevarle cero lo mitagina, pega con línea personal, rupi ve la de contacto y nada, a ver, me jave, ya ven y me conectadísimo, pega rupio, uñan de la mensaje, de WhatsApp, o uñan de Facebook, y que YouTube en hambrena. A llevarle se miran a pegar con línea de embujan más la ven en puto y mira todavía hay que ir tal línea personal breve ya pues la ven de giro ve producción una línea tío ya le conté a ver ya yo puto va entero veas allá aguantaja ya ha se ve catupona co tembiapo ahí digo ya la capturamos con a todo el tiempo ya ella dedicar estudio ya estudiar y capacitar ya puedo capacitar hay o para en el programa hay algunos pero de rumando y cuatro veces hermano querido porque dependemos de las ofrendas y la ayuda solidaria de los hermanos pongo un pago se mantiene oye por el cable veo que la tema y esa a mí sí no hay problema a los que necesitan instruccionarse en esta senda antigua cómo podemos hacer. Necesitamos instrucciones y que nos dirija porque nos juntamos ya en un lugar y queremos avanzar con esta correcta interpretación. Avisana, hermano querido, y contactana. Y apota y contactar si es necesario. Vamos a ver si podemos armar un grupito como hacemos con algunos. Ya le coñan de sea de cuati y grupo ambos y la pastor fuera. A todos los hermanos interesados y que tú que bebe ya es ambas y organiza y putinota hasta y putinota y cuan así no es por el problema y hay hermanos que se están organizando hay grupos de hermanas también o recoti lugarcito y o se de la joga vejoña reunija como que ya esta doctrina no le aceptan en sus congregaciones entonces ya guía su escuela y nada ya pues joga y en la reunión por ahora y que que a ver algún líder UPB de capacitar se toma la posta la responsabilidad como varón como sacerdote a otra congregación güey pero todo tiene su forma su orden pero es cuestión de dialogar nomás ni ve que ni ve dudar ni me a la orden
Ese es uno de los ministerios que estoy teniendo, de ayudar, capacitar, orientar y direccionar a los hermanitos que están empezando con esta forma de enseñanza de la exégesis hebrea. Amoñe punuji y vete y congregación para jugar. Ni peque ya ni peñe mondui la tende me la beputata ven año reima ven no pena muy vende. Ese es un miedo, un miedo ilusorio. Vete y que ni imaginando la upechata. Si el Padre llama, si el Padre prepara, si el Padre revela las verdades, o mantea donde están reunidos 2 o 3 mi nombre, ni hoy no me pretende ti la manijese vete ogan va. Está ahí siendo hermano pecha. Se trata del remanente de Israel, el remanente de los escogidos. Hay en algunos grupos donde hay 7, hay en algunos grupos donde hay 4, hay grupos donde están 5. A pecha. Misa me metieron ahorita. Pero hoy la tuya vema, estos que son grandes ya vinieron con todas las congregaciones. Pero la iñe pregunta a mí que según ese hermano querido ya ku la iñe pregunta un gare pero huevo que sea ahí pequille hoy para patan de pitata más no penamos a indereje la de ministerio ya abortata chau pastor chau peara nada ella no, la verdad es esta. Añan de ya revelar ese peaja hay voluntad por voluntad el padre peaja se quita. Alanda es voluntario más ahí está ti doctrina anda ella si ese tampoco es su voluntad, ¿de qué me sirve? Ana a mí ya sí fuerza que lo mita. Bueno, pega lunes a viernes ya en el programa. Lunes mandé yo topa chiquitas y nada. Sí, ya hoy quedo para que ya pepillamos hoy lo está a lo que están guardando este mandamiento, tienen oportunidades que esta vez más a responder. Hoy guarda sea la vía de descanso bíblicos ahí, pero ¿qué pasa si estamos bajo autoridad o tenemos patrones? A ni pe guardar en el corazón, ya orado pe, ni pe yeti. Él vive por rebeldía, está bien, o esta vez se me puede explicar, pero hay nuevos que están haciendo la misma pregunta siempre. Moisés vende y Catu y Yan de codia libre a Huetén de Yarra yo juicio de trabajo. De ahí cuama la peda día de descanso. Entonces ahí bebe la rebeldía. En la rebeldía está el pecado, en la desobediencia por voluntad propia. Vengo a veces de remediar y si no sé si cuál es tu cargo, si sos algún militar, policía, doctor, no sé. Pero donde hay menos bajo autoridad e mantener pues vengo no hay problema, guardarlo en tu corazón hasta que se dé la posibilidad de que te pedía, pero la indicatuina y ya imagina por lo menos hipe intención o hipe conciencia de que ese es el verdadero día de descanso, pues tranquilo. Otra pregunta, ¿qué hacemos con las mujeres que predican en la congregación de ustedes y en lo de los apostólicos o otras congregaciones que no respeta esta parte que dice Pablo, que las mujeres callen en la congregación? ¿O cómo queda este versículo? Si me puede explicar. Primera de Corintios 14:34, que haya 14:34. Las mujeres callen en la congregación, de Reina Valera. Ay, bueno, callen, toqui. Pero hermano querido, entrando ya en este tema, se va apurando semín de peme. A ver, picos y que que las mujeres no lean la escritura, que las mujeres no oren, que las mujeres no entreguen un mensaje escritural. Y digo, a ver, callen en las congregaciones, y peñan de ya rama ya pues y doctrina. O sea que ¿por qué? Porque yo veo, seguramente, no sé qué congregación es esta, pero a veces hice oré congregación, en las congregaciones de los apostólicos y bautistas. Las mujeres hablan, las mujeres enseñan. Bueno, no sé de qué congregación es usted, pero según el video que me mandó la vez pasada, he visto que habían hermanas que dirigían
se subían allí al frente y dirigían algunas oraciones. Habían hermanas que dirigían cantos. Habían hermanas que se subían y leían un salmo. Va ella pupo pitao bebé, va ella oikoa pepe ya por andu se ve. Porque si la de ella rato al pie la letra pe y haisha ape vuestras mujeres callen en la conexión. Entonces va inde irían. En este caso pe entender que la callen he dice anike ombo eti, anike o predicati, upe ahí con la he dice ape me guana. Cualquier otra cosa y que tú ya pues, pero menos enseñar. Entonces con porque si para ustedes las mujeres callen y se entonces va vete no ya voy ni no respiran hasta allá. Pero sin embargo esa etapa ya por la primera congregación. El video que he visto es ya que vos me están anunciando acá la congregación. Allá sí cantan, leen salmo, oye pocos están ahí lee pupe salmo ya oye imagina pero o yupipe hina o orabe frente pero ya oye imagina o yupipe hina o animar los hermanos a algunos de ellos recoger palabras de exhortación aunque hay comba eso digo que dónde queda eso, o sea no sé yo a qué quieren llegar ustedes. Bueno, una cosa es el pastorado de las mujeres, que es otro tema. Y el ministerio de las hermanas, el ministerio de que las mujeres enseñen bajo autoridad de su esposo y del líder de la congregación, pueden hacerlo. Porque eso no está prohibido. Pero donde hay que la trasfondo, Pablo y Pecho. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Es más, hermano querido, si según ustedes todas las leyes fueron abolidas, pero no funciona y ahora hoy BM Curibeaco versículo. Pero la pipotalla gina la cuña omboe. Pero peñi contra ese pango, porque si dice callen, a peña pea y peña no omboe ando predicaña. Solamente upeas y se ven a la callar y se ven atender a la contexto. Se ve que oye en la cuñacuera oye es fuera del lugar, no corresponde y su escuela oye ahora hay que ver el contexto y el contexto histórico que Pablo está respondiendo una carta, pero según dice la ley quiere decir que leer en amor para nosotros la ley ya caputí. Entonces vio maná de aplicarse vea. Entonces las mujeres pueden hacer lo que quieren entonces en tu congregación. Cuidado con eso. Bueno, ya quedan otros fondos históricos. Ese mismo obvio y que tú ya lees vayan de mi jefe. El versículo 35 y si quieren aprender algo pregunten en casa o a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No está diciendo que es vergonzoso que una mujer enseñe. No está diciendo sino que hable. Hablar en qué contexto. Hay muchas formas de hablar. Hablar para cantar, hablar para orar, hablar para leer, hablar para entregar un mensaje, hablar para enseñar, hablar para interrumpir. Entonces en derecho en samba es contexto. Hablar para preguntar. Hay ya rata unidos contextos según el trasfondo histórico de interrumpir y preguntar según el contexto. 35 y si quieren aprender algo pregunten en casa a su marido, o sea, qué es lo que estaban haciendo las mujeres cuando explicaba el maestro escuela oye es hasta o por andula y menape o interrumpila la imenan de catuyo a aprender yo porque se mena peano pecha y peatanda y tal cosa pecha tanda hablaba fuerte y le interrumpía al esposo y le interrumpía al que predica, al que enseña, o interrumpía a los demás hermanos que estaban en la congregación, o distrae. A Pablo vendo gusta y upea, ¿por qué? Porque opitaba ahí o ingo pecha.
a la carta hoja responde y se ve que el dirigente de esa congregación se quejó de las mujeres porque estaban ya demasiado hablando en hora de la explicación de la escritura en la congregación y estaban interrumpiendo mucho. En este caso, la área aprender, no entender por ahí, a nivel interrumpir la nemena vela en la congregación, lo que ya apoya ver la estudio, o si no, anga pejorí, penderoga, upebe veñemongueta, pepe na pe estorbamos, ay más bebé, pe ahí na la ñane, contexto sencillo. Hay guatamina se amba, esa pollilla con a versículos anguete ya le deja, güey, va bebé ya poco versículo porque la cuñando predicaya. Esa como si fuera que acá dice no, acá, pero sin embargo, sabemos que en esa congregación mujeres están dirigiendo coro, dirigiendo alabanza, exhortaciones, o leer salmos, o entregar algunos versículos bíblicos, 11 enfrente. En la congregación, entonces peñé contra ese pago. Pero no ella, pero entonces, al hacer eso, al entregar un mensaje de exhortación, o al leer un salmo, o al leer cualquier versículo bíblico, ¿qué es lo que ya está haciendo la mujer? Ya está hablando en la congregación. Entonces, cuando ya puña de grupea, a Nina no está la ya pues ti doctrina de ti palabra malentendida. Y eso a mí, ya recopa algún anotación desde el verso 34. Bueno, la mujer no debe hablar o que tiene que permanecer callada en la congregación. Se está usando en muchas congregaciones para detener el ministerio que tienen también las hermanas a causa de, yo creo, mal entendimiento. Quizás aquí lo que el apóstol está diciendo es que la mujer no tiene que tomar autoridad en la congregación. Bueno, a lo mejor también, pero no es tanto así, ¿verdad? De ir y que la mujer no tenga autoridad. Está hablando, y claro, el pasaje dice que no hable, que calle, toquín. Entonces hay que ver en qué contexto. ¿Por qué una congregación prohíbe enseñar a las mujeres basándose o cuando llega? Bueno, ya estábamos explicando recién. Porque están mal entendiendo. Que se callen, toquín ni o interrumpir de ir toquín y te ni que hombo no dice en ninguna parte dice eso. A ver cuando prohibí de hablar para enseñar. Y ese es mi versículo 5. 14:5 coño contra cita pues 14:5 y 1 Corintios 14:5 ya leerá así que quisiera que todos vosotros hablasen lengua pero profetizáis, pero que mayor profetiza el que habla en lengua, no ser la intérprete para que no es 14:5. Hay un versículo donde decía que las mujeres que van a profetizar orecuanas y velo, algo así. Bueno, 13. ¿Dónde está ese versículo? O sea, porque si no hay contradecita o peani, donde dice él que las mujeres pueden profetizar. 12 era ese. Hermano, hay partes ahí que la mujer se me perdió el versículo, man. Quería nomás mostrarte eso, no se mandó. Hay versículo para allá tratar que sí, las mujeres podían profetizar inclusive en la congregación, pero orecuana verlo. Entonces, si la mujer la profetizaron, ya entendemos más para dice allá. El profetizar. Ya hemos explicado ayer muchas veces. Dice esta orecuana y significado. Pero entre profetizar estaba también explicar la escritura. O sea que la mujer podía explicar la escritura en la congregación, pero tiene que estar sujeta a su esposo, bajo autoridad del esposo,
y bajo autoridad del líder de la congregación. Pero no puede, aunque te y alguno, no puede ejercer dominio total en la congregación. Tiene esa autoridad. Y esa a mí, creo que era 11, tío, 11.5. 11.5, nada más. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que ella se hubiese rapado. Ahí está. ¿Puede la mujer hacer eso? Entonces, ahorita contradicción. Pablo, oye, tú. Pero ya habíamos explicado esa parte. Y esa a mí, Génesis 3.16, pero interpretando Génesis 3.16, donde le dice a la mujer que su esposo tendrá autoridad o señorear sobre ella. Lo que Pablo está queriendo decir no es que en la Torá o la ley dice que se debe callar la mujer, sino que la mujer debe respetar la autoridad del esposo, llevando también en cuenta la explicación de 1 Corintios 11.7, ¿saben? Entonces, como dice la Torá, y Pablo allá en hebreo, como dice la Torá. Entonces, ¿qué dice la Torá? Que la mujer está sujeto bajo autoridad de su esposo. O sea, ella tiene que respetar a su esposo. O sea, era una falta de respeto interrumpir al esposo en la congregación. Oye, vejina la escritura. Ahora, cuñoñe es jatan la imena, veo interrumpir o deshonrar la imena. No. Entonces ya ponen pesa, Pablo, anga pejorí, pendero, a ver, señora, ejo es por andula, ne mena, pemba, epa la ne entende, pues, parango es el sacerdote de la casa. Por eso nosotros los varones tenemos compromiso grande. 11.7 vengo y porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Vaya a explicarme que el hombre refleja la luz de la verdad, enseña la luz de la Torah, la luz de la revelación de la palabra a su esposa, la luz de la interpretación a su esposa. La esposa se alimenta espiritualmente de la enseñanza que le da a su esposo. Entonces Pablo, y bueno, ógame, aní es ese trasfondo, no es que no tiene que enseñar. Bueno, es decir que la esposa debe recibir la luz del conocimiento de la Torá del esposo, entendiendo esto así. No es que Pablo está en contra de que la mujer enseñe a la congregación, sino que guarde silencio a la hora de la enseñanza de la Torá o la explicación escritural o del tema que se está abordando. En la hora en que el maestro de la congregación explique la instrucción de la palabra, la mujer hacían preguntas en voz alta a su esposo, y esto interrumpía al aprendizaje del esposo y la exégesis del maestro. Probablemente había algunos puntos en que no les quedaba claro, por eso hablaban preguntando al esposo. Esta interrupción en la hora del estudio es considerado una falta de respeto a la autoridad del esposo, ¿saben? O deshonrable, igual es cierto, es una falta de respeto, no solamente al esposo, para todos los que están ahí también. Por andúa interrumpirla, y falta de respeto al maestro que enseña. Por eso la explicación del significado del velo en 1 Corintios 11:4-10, que simboliza que el varón es cabeza sacerdotal de la mujer y ella debe respetar esa autoridad. Sencillo y llano. No está diciendo que no tiene que predicar, que no tiene que enseñar, que no tiene que exhortar, porque los tangos y no ya ponen a mí y al final de cabo esa hermanita mía permitía estar para ya por la congregación. Hay una contradicción también en cuanto a este versículo. Versículo bachatico quisquilloso y para algunos van quisquilloso porque ya entendé vaipa. Y esa misma iba a seguir veriendo. Es 14:35. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En el sentido de interrumpir, opitaba ahí. Y en el motivo de vergüenza, interrumpir y no bebe.
y no pebe ina o continúa ina la maestra ese interrumpir y no da gusto cuando uno enseña, o sea, en el lugar de los maestros la que enseña. Derembo nare sacrificar tarea notar ella o más la día la reunión yurembo estas años por un hermano y otra cosa o sea no tiene hermanos son ya cruzaje y otra cosa y una huevo y que tal la imena a mí me pasó ya eso y no hay gusto pepe se entender que con razón Pablo Monga y mi porque interrumpe. Está en la casa, vaya cosa que no está. Para eso el esposo es cabeza sacerdotal, para eso el esposo estudia también. Dejó Pepe. O sea, dejó andar ahí. Y si vos quieres debatir algo que no entendés bien, espera que se explique todo. Bueno, vean ganemenas, van a aprender. O si no, acércate con tu esposo junto al líder. Maestro, no entendéis. O la hacen bien, ¿cómo no entendéis? O la cuñada te mirecó pastor, roe líder, no entendí bien tal parte, ¿cómo podemos hacer? No entendí. Bueno, buscar una manera de no interrumpir, ese es el concepto acá. Pues no interrumpirla, no motirla, no motimba. Bueno, deshonrar. Va por ahí la cosa. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Elohim y solo a vosotros ha llegado? Verso 36. PM en marante o PM en marante. ¿Acaso yo PM en marante o la revelación de la palabra? A PM ente bicouta un pregunta exhortiva para dar a entender que los corintios no podían jactarse o sentirse superiores en cuanto al conocimiento de la palabra, ya que ellos lo reciben por misericordia y que no termina la predicación en ellos ni solo para ellos. Porque ella los corintios ven de pata oye extendeda. Si Pablo conocía Paraguay, a lo mejor vamos Paraguay veo Jodaina. Así es. Bueno, si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor y Reina Valera. Si alguno se cree espiritual, tiene don de discernimiento. El profeta tiene que tener don de discernimiento. Entonces que discierna que lo que Pablo está diciendo, si alguien se ve profeta o espiritual, reconozca que lo que Pablo ha escrito o ha respondido en la carta es un mandamiento, ¿sí? Es un mandamiento, está basado en las escrituras, dice, que ya puede por hacer nomás no hay iñacawi, que tiene conexión con los mandamientos, tiene conexión con la voluntad del Padre, que no es una autoridad humana nomás lo que está escribiendo. Pero si alguien ignora esto, ignórenlo. Pero si alguien ignora esto, ignórenlo a él. ¿Sí? Ahorita algunos no respeta sella con regla, con mandamiento, con instrucciones, se llama APM, que está inspirado de parte del Padre. Entonces, él no pena seino con se por un boeare, pe ani pepe na ese. Pero hágase, así que hermanos míos, anhelen profetizar y no impidan hablar en otros idiomas. Vim. Anique oíno amula oñea en lenguas y lo va a hacer explicando traduciendo o interpretando, no se lo impidan. En ese caso, no se le puede impedir. Si realmente hay personas que tienen don de lengua en la congregación, Jecatuta interpreta a nivel yocoti. Pero la profecía en el sentido de enseñar, exhortar, avisar, instruir, eso también no se puede dejar de lado. La oíla, en ese está entonces mucha bendición, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, así que hermano mío, ya tu página vais a apóstol Pablo tiene instruir o versículo o capítulo 14 de 1 estudio de 1 Corintios capítulo 14. El único que se llama capítulo 15, que es importante de volver, está la pregunta.
respecto a la resurrección de los muertos. Pen interesada biopea que le mina penalizar como la vende pregunta y gatu hanga se llama poma ese lunes ahí se gatu hanga se ya sin mínima. Dice llamo más ella puede venir en día poco te ara guajera vagina ka ai atorado romano pero aquí que topa da luz con era muy con evo salón